La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, le vamos a tomar el pulso a este primer día de restricción vehicular denominada Hoy no circula. Estamos a pocos minutos de que concluya, 45 más o menos, 44 minutos de que concluya este primer día de Hoy no circula. Está con nosotros ahora mismo el abogado Cristóbal Buendía, él es presidente del Observatorio Ciudadano de la Movilidad. Él junto a Guillermo Abad hacían este trabajo de veeduría ciudadana. Guillermo Abad ahora está formando parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, precisamente en la Secretaría de Movilidad. Abogado, buen día, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches a quienes nos escuchan, a sus órdenes. ¿Cómo evalúa usted el primer día de esta restricción vehicular? Bueno, nosotros la evaluación la hacemos desde el día viernes, Freddy. Y dado que apenas es el día viernes, alrededor de las 6 de la tarde, cuando tuvimos la certeza de cómo se iba a efectivamente implementar esta medida. Se ha venido conversando desde hace aproximadamente un mes, pero apenas el viernes se emitió la resolución A-020 por parte del señor doctor Jorge Yunda en su condición de alcalde metropolitano, en el que un poco ya clarificó y definió este tema. Efectivamente es una medida de 5 de la mañana a 8 de la noche, pero nos ha dejado preocupado que, por ejemplo, el anuncio de que el transporte de carga liviana, por ejemplo, que se combinó con los gremios empresariales y comerciales, se quedó fuera de la excepción o de la posibilidad de otorgamiento de salvoconductos, de acuerdo a lo que hemos podido verificar de esta resolución, lo cual nos causa mucha preocupación en términos del abastecimiento que posiblemente tenga la ciudad dificultades o en torno de un poco la palabra comprometida por parte de la autoridad, ¿no? Yo creo que la certeza que debe tener el acto público para nosotros es importante más allá de los temas formales. Inicialmente aquí en este espacio Guillermo Abad nos dijo que para el sector de carga liviana y pesada se mantenía de alguna manera la restricción vehicular de horas en la mañana y horas en la tarde y noche. Correcto. Y no entraban a esta medida del Hoy no circula, considerando la necesidad de movilizar la producción del país. Pero vemos que no fue así finalmente. Así es, el artículo 12 de esta resolución establece las excepciones. Y si ustedes me permiten, se establece de la excepción a los vehículos del presidente, vicepresidente, cuerpo diplomático, transporte con personas de discapacidad, para personas de tercera edad, vehículos de emergencia, el transporte colectivo de buses, el comercial, escolar, institucional y turístico, y el por cuenta propia, los de iniciativa empresarial legalmente registrado, y el transporte comercial única y exclusivamente rural. El urbano está fuera de la exclusión. Adicionalmente, se establece como posibilidad de salvoconductos única y exclusivamente a los automotores particulares conducidos por personas con discapacidad y a los vehículos de automotores particulares que trasladan a personas con discapacidad. No más. No hay otro tipo de posibilidad. Es decir, lo comercial no consta ahí. Y principalmente la carga liviana, la carga al detal, que se denomina, la de abastecimiento común o cotidiano, el pan, el gas, etcétera, etcétera. Pese a que hubo un anuncio en este sentido, poco o nada se dice al respecto. ¿Y eso cómo va a afectar a los ciudadanos? Bueno, hay dos posibilidades ahí. La primera, el tema de un encarecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que diariamente distribuye pan o gas, lo que va a hacer es contratar a otro vehículo para que en el día que tenga dificultades para mover su vehículo lo pueda suplir. Costo, en términos de costo. Y costo que obviamente vamos a pagar los ciudadanos. Efectivamente, deberá ser trasladado al consumidor final. Y la otra posibilidad es la adquisición de otro vehículo. Dado que hemos visto la incipiente obra pública que se anunció. ¿Por qué digo esto? Porque hoy quienes han conducido sus vehículos por la ciudad han podido percibir una fluidez formidable. Muchos de ellos están felices con este tema de la restricción. Menos los 110 vehículos que hasta hace un momento son los sancionados. Subió a 110 el número. 110 el número, la última cifra. Pero tenemos, debido a qué se ha producido esta fluidez,
a que el nivel de afectación en las vías es total y completamente incipiente. Es decir, la repavimentación que anunció el alcalde. Correcto, 4 vías. Marta Bucarán de Roldós, en el extremo sur de la ciudad. Morán Valverde, en el extremo sur de la ciudad. Los Cedros, en el extremo, no tanto en el extremo norte, pero en un barrio muy pequeño del norte de Quito. Y la otra, la Ecuatoriana. Es decir, solo 4 frentes. 4 frentes. Dijo hoy. que eran 14 el señor alcalde. Así es, 4 frentes hoy, total y completamente incipientes en términos de impacto a los desplazamientos. En el centro norte específicamente. Correcto. ¿Eso qué es lo que hace? Un poco ratifica lo que hemos planteado durante todo este tiempo en estos micrófonos en una ocasión, el tema del sobredimensionamiento de la medida. 4 calles para 120,000 personas que hoy no han podido tener la posibilidad de conducir sus vehículos para desplazarse a sus distintas actividades. 120,000 quedaron fuera el día de hoy. Exactamente, porque estamos hablando más o menos de 100,000 vehículos día. Aproximadamente cada vehículo tiene un nivel de ocupación de 1.2 personas por vehículo, más o menos. Por eso decimos que la cifra aproximada es de 120,000 personas. Hoy tuvieron dificultades para trasladarse o desempeñar sus actividades en sus vehículos para pavimentar 4 calles. Ahora, desde el punto de vista del alivio para la circulación en la ciudad, como usted dice, muchas personas estaban contentas por la aparente fluidez que esta tenía. Seguramente esta fluidez va a disminuir el momento en que sigan aumentando los frentes de trabajo y de acuerdo a las vías que vayan interviniendo de mayor o menor tráfico. Y estas personas hoy día tienen esta sensación porque obviamente lograron o tenían la posibilidad de circular con su vehículo. Ahora yo quisiera reflexionar con estas personas del día en que no lo puedan hacer. ¿Cuáles son las alternativas de desplazamiento que tienen? Hoy de la medición que hemos podido hacer tenemos 2 hipótesis. La primera, que toda esta demanda se ha trasladado al transporte en taxis, al transporte comercial. Y la otra, al transporte en estas aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué implica eso? Nuevamente lo que reflexionábamos hace un momento, costos. Entonces, definitivamente frente a lo que implica la obra pública que se va a desarrollar, frente a los costos que esto genera, vemos que es una relación total y completamente asimétrica, es decir, el costo-beneficio es negativo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va a tener que aplicar durante 8 meses gastos adicionales para efectivamente poder desplazarse. 8 meses. Según el artículo 9, dice 8 meses, pero hay que considerar que, como nos han dicho verdades a medias y como se ha manipulado mucho la información, y esto hay que decirlo, esto queda en duda. Usted bien ha planteado la interrogante con un signo adicional de interrogación, creo yo. ¿Por qué? Porque lamentablemente se nos ha dicho cosas que en la práctica de muy poco o nada se ha cumplido. Ahora, ¿usted cree que puede eventualmente extenderse y hacerse permanente la medida? Es una posibilidad, dado que esta resolución debió haberse emitido con la suficiente oportunidad para que efectivamente sea conocida por los ciudadanos. El tener alrededor de 120 infraccionados evidencia 2 cosas. Desconocimiento, la primera, y el otro que no tenían otra alternativa para movilizarse y se la jugaron. ¿No es verdad? Esas son las 2 hipótesis que se podía marcar sobre eso. Es decir, certeza del accionar público que debe existir en cualquier procedimiento. Esa certeza, al tener esta suerte de improvisación, justamente lo que nos permite pensar es que esto no, posiblemente sí, posiblemente no. Y para mañana más tarde, por ejemplo, planificar las condiciones operacionales o logísticas de una industria, esto es grave. Esto no es así nomás. ¿Por qué? Porque si esto se transforma en una decisión definitiva, obviamente que las consecuencias en términos económicos y en términos de tráfico van a ser diferentes. ¿Y cree que también como cuando por primera vez se aplicó o se implementó en la ciudad de Quito el pico y placa, funcionó como un incentivo para la compra de vehículos, pueda funcionar esta restricción más larga de no circular el día completo como un incentivo para la compra de nuevos autos? La experiencia empírica nos lo dice. Bogotá, hace aproximadamente 10 años que ellos manejan el hoy no circula de hasta 3 dígitos al día. Es decir, que hay personas que a veces les toca hasta 2 veces en la semana.
la tasa de motorización se disparó al doble. Y principalmente se migró al transporte, al carro barato, al carro del día en que de un solo día para usarlo, lo que hace que efectivamente las condiciones, por ejemplo, ambientales y las condiciones de tráfico efectivamente en el corto plazo se vayan diluyendo. Y esta es una experiencia que ya la podríamos o deberíamos tomar en cuenta de lo que ha sucedido justamente en un país vecino, en Colombia. Bogotá, Cali, Medellín, México ya han tenido estas experiencias. Entonces no estamos hablando de una no es la solución, hipótesis no muy cercana. Estamos hablando de una altísima probabilidad para que efectivamente esto suceda. Adicionalmente, esto implica que se está beneficiando lo que supuestamente no debería beneficiarse, que es el tema del transporte en vehículo. Porque hoy los que están felices, las únicas personas que están felices con esta medida son los conductores de vehículos particulares que hoy tuvieron la suerte de circular con sus vehículos. Ahora, la restricción de la medida también puede generar temas de apoyo comunitario entre personas de un mismo barrio, de un mismo sector, que se apoyan el uno con el otro, llevándole en el auto cuando el otro ciudadano, el vecino, el familiar tiene restricción. Sí, siempre y cuando la comunicación sea efectiva. Y en ese sentido, hemos visto que la comunicación en términos de la municipalidad ha sido corta en ese sentido. El único mensaje que se ha enviado es el mensaje de la coerción. Aquí todo se sanciona, absolutamente todo. La experiencia, por ejemplo, de los mal parqueados nos dice eso. Por ejemplo, el tema de hoy, que solamente sin una campaña importante de difusión sobre el contenido de esta resolución, inmediatamente la sanción. ¿Por qué no se implementó, por ejemplo, como sucedió hace 10 años, una semana o un tiempo determinado en el que haya una suerte de concienciación, de información y que se establezcan sí multas, pero no de carácter económico o pecuniario o de inmovilización del vehículo, sino más de carácter moral, de carácter informativo como tal? No, la lógica que se nos ha planteado por parte de la municipalidad es la lógica de la sanción. Entonces, obviamente, aquí hay un efecto político importante que poco o nada podría contribuir a lo que usted plantea, Fred. Vamos a ver qué pasa. Este es apenas el primer día de implementación de esta nueva restricción vehicular denominada Hoy No Circula. Según los últimos datos proporcionados por el abogado Buendía, son más de 100 vehículos. 110 vehículos exactamente hasta este momento que han sido infraccionados por no respetar esta restricción vehicular. Queremos agradecer al abogado Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de la Movilidad. Muchas gracias por habernos atendido. Mucho gusto.